Vocación de Abraham. Nosotros poseemos una fe que tiene un origen y que ha llegado hasta nosotros como historia de salvación. Nuestra fe en Dios conecta con la fe de Abraham, la fe de Jacob, la fe de Moisés, la fe de los profetas y recibe su pleno valor en Jesucristo. Hacer de nuestra fe una historia de salvación significa creer como creyó Abraham, como creyó Jacob y su pueblo, como creyó Moisés, como creyeron los profetas, como creyó Juan Bautista, como creyó Jesucristo en las manos de su Padre. En esta historia de salvación hay un desafío para nosotros. La radicalidad de la fe de Abraham, la fe de los profetas, la fe de Jesús y sus apóstoles, la fe de los mártires, no es la fe de hoy día. Nuestra fe se alimenta de una tradición familiar y es fe débil. Consideramos la fe de Abraham como el origen de nuestra fe y como una fe grande a los ojos de Dios. Lo importante para Abraham no eran las ovejas, ni sus tierras, ni siquiera su familia. Él vivió a la luz de su fe. Dios era su guía y así se convirtió en modelo de un camino espiritual, de una obediencia a la voz de Dios. La fe de Abraham que llena todo un camino hasta Jesucristo y la fe de los mártires de Jerusalén y de Roma están muy por encima de nuestra fe ritual. Cada día la iglesia anima más buscando una fe que se adentre en la cruz de Jesucristo, una fe a la altura de hacer de nosotros un nuevo pueblo de Dios. La iglesia tiene en Abraham una imagen perfecta, un hombre sin tacha, plenamente seguro de sí mismo, lleno de Dios y de una paz inmensa, aún en medio del mundo hostil que le tocó vivir. En su vida todo tenía solución. Ante los problemas, su corazón estuvo siempre sereno. La catequesis que se monta sobre Abraham no revela solo a Abraham, sino especialmente al mismo Dios, pues él estaba representando a un Dios inmensamente bueno. Abraham tiene una promesa. Dios le ha prometido que de él va a salir un pueblo numeroso, pero sale hacia un país desconocido con una esposa estéril. La multitud de hijos que Dios le promete solamente está en la fe. Dios pondrá a prueba esa fe hasta pedirle el sacrificio de su hijo Isaac. La existencia y el porvenir de todo un pueblo van a depender de la fe de Abraham. Toda la historia del pueblo de Israel dependerá de esta fe grande inicial. Cuando se trata de descendencia, no se habla de descendencia carnal, sino de todos aquellos a quienes la misma fe los hará hijos de Abraham. El largo camino de Abraham simboliza la marcha de todos los pueblos que van dejando esta tierra, pues no es su patria definitiva. El primer problema para la fe y la bondad de Abraham son las riquezas. Mientras Abraham y Lot eran pobres, podían vivir juntos y ayudarse, pero ya no podían vivir juntos porque eran ricos. El problema se resuelve por la fe. A Abraham solo le interesa su fe y la paz de su casa. Se va tejiendo en la fe del pueblo de Dios una de las más grandes ideas.
Dios es el que resuelve cosas imposibles. Abraham y Sara solo tienen un hijo, Isaac. Este puede morir en obediencia a Dios porque Dios resuelve todo. Cristo, Hijo único de Dios, puede morir porque Dios resolvió en la resurrección. Toda la historia de la salvación está en manos de Dios que resuelve. La iglesia de Jesucristo en el mundo está en manos de Dios que resuelve lo imposible. La fe de Abraham como vocación de obediencia a Dios se elevó a un nivel tan grande de obediencia que era más fácil a Jesucristo morir en la cruz en obediencia al Padre que a Abraham matar a su hijo en obediencia en el monte Horeb. Y con una fe así se irá tejiendo la historia de la salvación desde Abraham, pasando por Jesucristo y hasta la consumación de los siglos. Nos toca a nosotros cultivar y mantener el amor y la obediencia a Dios al estilo de Abraham en el monte Horeb y de Jesucristo en la cruz.